está llena de cosas. Quiero sentar. Al llegar al departamento del último piso, Erika se quedó absolutamente sola y en total oscuridad durante 10 minutos tratando de entablar contacto. Vamos a intentar hacer contacto con Carmen en este cuarto. Empezó el sonido. Es cierto. Empezaron los sonidos. Se escuchan como si fuesen bombas, pero no se sabe de dónde vienen. Es como si estuvieran a la vez muy lejos. Ahí está. ¿Escuchaste? Es como que siguen sonando. Es como si se siente como si de verdad fuese una batalla, ¿no? Como unas bombas, unas explosiones. Ahí está otro. Ese se escucha muy fuerte. Luego de entablar contacto con un soldado chileno en el primer piso, intentamos hacer lo mismo en el tercer piso, en donde, según testimonios, habita un soldado peruano. A ver, Erika. ¿Qué es eso? Se llama Frambox. Se están escuchando muy fuerte los sonidos. Son tres receptores de radio, tres receptores de emisoras de radio, las cuales barren todas las frecuencias sin parar. Entonces, ¿por qué barren las frecuencias sin parar? Las entidades son capaces de la información que sale de esa radio, la modifican y pueden responder a las preguntas que tú hagas. Inclusive pueden ser capaces de leer las preguntas que hagas dentro de ti, en tu mente. Perdóname que no te preste atención, pero es que el sonido es tan fuerte. Yo voy a hacer unas preguntas iniciales y luego tú vas a continuar haciendo las preguntas que tú quieras hacer. Las respuestas que tú esperes de acá van a ser respuestas cortas, sí, no. Sigue los sonidos. ¿Hay alguien aquí que quiere comunicarse con nosotros? ¿Ustedes tienen algo que ver con los ruidos que escuchamos nosotros? ¿De qué país son? ¿Cuántos son? ¿Cómo es posible que espíritus de soldados que murieron hace más de 130 años continúen presentes y aún creyendo que pelean? ¿Por qué razones aparecen y se manifiestan, captando la atención de quienes habitan este lugar? Cabe recordar que tiene una parte histórica muy fuerte, cargada de emociones que también son muy fuertes, y que lo más probable es que todas estas emociones de sufrimiento, de dolor, de la sensación de, esa misma sensación de querer ganar, de querer batallar, haya quedado impregnado en el lugar.
Todas esas emociones, junto con las entidades que cargaban estas emociones, han quedado allí en ese lugar. No han podido estas entidades descansar porque esa sensación es mucho más fuerte. Y eso es lo que se siente, tanto esa sensación como a través de sonidos, de golpes. El ruido que hemos escuchado, que hemos podido captar, no cabe duda de que se asemejan mucho a cañonazos. Lo hemos comparado con grabaciones anteriores en esa misma casa y no tienen un ritmo uniforme, que se podría decir que tenga un origen mecánico. Entonces, la forma del eco que tiene, incluso hay una parte donde a muchos nos hace recordar la época de los 80, cuando habían los bombazos, ¿no? Se asemeja mucho a ese tipo de sonido. Existen situaciones que no podemos explicar. La aparición de fantasmas y sonidos provenientes de otra época parecen no tener explicación racional. Sin embargo, esta no es la única historia de una situación paranormal al interior de una vivienda. Los llevaremos a descubrir otro caso que podría ocurrir cerca de su casa. Al volver. Abuna Divi Shemaya. Abuna Divi Shemaya. Id Kadash Shemak. Id Kadash Shemak. Lakmana Hab Lana. Kamba Ara. Así como te estoy viendo a ti, vi que pasaba algo. Y no hay nadie.